Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Vamos a hablar acerca de fracturas en radiografía. Bien, bien, como definición, tenemos que la fractura consiste en una pérdida completa o incompleta de la continuidad de la estructura ósea. Bien, no es necesario como tal que se dé la separación del hueso en varios fragmentos para poder hablar de una fractura. Con solamente tener una pérdida de la continuidad del tejido óseo, vamos a decir que tenemos una fractura. Bien, como parte importante para poder hablar de fracturas, es importante conocer un poco acerca de la anatomía de los huesos largos. Estos, bueno, en esto vamos a encontrar como parte de su anatomía, vamos a encontrar las epífisis, vamos a tener dos epífisis distales, una proximal y una distal, la diáfisis y la metáfisis. Además de esto, vamos a encontrar también como parte importante para lo que es el crecimiento, los discos de crecimiento, también conocidos como fisis. Bien, bueno, dentro de las clasificaciones de las fracturas podemos encontrar muchas clasificaciones. La primera que vamos a mencionar es en base a su etiopatogenia. Esta la divide entre grandes variedades de fracturas, que serían las fracturas habituales. Estas van a ser aquellas que se den básicamente por una fuerza externa. Cualquier fuerza que sea capaz de superar la estructura funcional y la resistencia del hueso, vamos a decir que esta es una fractura habitual. Esta es la más común. También tenemos fracturas patológicas, que en estas intervienen la vitalidad del hueso, el estado de salud del hueso. Generalmente la vamos a encontrar en pacientes añosos, aquellos pacientes con osteoporosis o aquellos que tienen metástasis a huesos. Por otro lado, tenemos las fracturas por fatiga o estrés. Estas se pueden presentar en huesos sanos. Por lo regular se asocia a fracturas en pacientes atléticos, pacientes que hacen mucho ejercicio y que por tanto se deben a un estrés continuo. El hueso como tal llega un momento en el que la tensión o el estrés que está sufriendo es demasiado y termina cediendo y se produce la fractura. Bien, dentro de esta misma clasificación podemos encontrar una clasificación en base al mecanismo. En este caso vamos a tener un mecanismo directo o un mecanismo indirecto. Se dice del mecanismo directo aquella que se produce directamente la fractura o el trazo de fractura donde se aplica la fuerza. Y el mecanismo indirecto, esta puede producirse a distancia, generando la fractura en una fuerza distante, en un lugar distante al lugar donde está recibiendo la fuerza deformante. Bien, como parte de estas indirectas, podemos encontrar lo que es el mecanismo de flexión. En este caso, la pieza ósea se flexiona más allá de su límite, produciendo lo que es una discontinuidad de su tejido. Dentro de estas, podemos encontrar lo que es la incurvación plástica o también la fractura en tallo verde. Estas dos se producen solamente en niños y se dan, como mencionamos, por medio del mecanismo de flexión. También podemos encontrar lo que estas dos serían solamente en niños, y además de estos son mediante un mecanismo incompleto, o sea que el trazo de fractura no atraviesa por completo las dos corticales. Por otro lado, siempre mediante el mecanismo de flexión podemos encontrar lo que es la transversal. En este caso sí, se atraviesa por completo las dos corticales. También tenemos lo que es la formación de la fractura con tercer fragmento o ala de mariposa, que también sería una fractura completa. Acá podemos ver en la imagen lo que es la incurvación plástica, que como tal no tiene un trazo lineal de fractura. Sin embargo, ahí está la fractura, aunque no la veamos, y esa angulación es parte de la fractura. Y más abajo tenemos la fractura en tallo verde,
que como les mencionaba, no atraviesa las dos corticales. Esta es una fractura incompleta. Ambas, estas dos, se presentan solamente en niños y se caracterizan por ser fracturas incompletas. Bien, también tenemos lo que es el mecanismo de compresión. En este caso actúan dos fuerzas. Estas convergen. Son dos fuerzas que convergen en un punto, generando una compresión. Como ejemplo de esto tenemos la fractura del rodete metafisiario de torus, también característica de infantes. Y por otro lado, siempre mediante el mecanismo de compresión se puede presentar en adultos. Por lo regular, se presenta más típicamente en vértebras. Una compresión que genera una fractura a nivel vertebral. Acá tenemos la fractura en torus, característica de los infantes, de los niños. Que, como les decía, se debe a una compresión, generando un abultamiento o un rodete. Ese es el otro nombre que recibe. Fractura en torus o fractura de rodete, que estaría en la parte distal. Se puede ver el abultamiento. Acá, en esta parte de aquí, tendríamos la fractura. Aquí se puede ver más o menos el abultamiento, hay una pérdida de la continuidad y sumado a eso un aumento o una deformidad, generando lo que es el rodete. Esta, como les expliqué, es característica de los niños, es más frecuente en niños. Bien, mediante el mecanismo de tracción, esta se da por una fuerza ejercida por una masa muscular que es tan intensa que termina generando un rompimiento. Habitualmente se da en las tuberosidades, también llamada como fractura de arrancamiento. Por otro lado tenemos el mecanismo de cizallamiento, que en este caso pues se habla de una guillotina. Tenemos dos fuerzas que convergen entre sí generando un mecanismo de trazo oblicuo. Como lo podemos ver acá, este es un ejemplo de una fractura con trazo oblicuo. Aquí tenemos un rayos X de anteroposterior de pie, que nos muestra una fractura oblicua del quinto metatarsiano. Acá se puede notar el trayecto radiolúcido, con una leve separación, un leve desplazamiento. Bien, por otro lado, dentro de los mecanismos tenemos el mecanismo de torsión. En este caso, se presenta cuando el hueso es sometido a un fuerte par de fuerzas que lo retuerce. O sea, tenemos una fuerza que gira hacia un lado y una fuerza que gira hacia el otro. En este caso, el trazo de fractura es espiroideo. Como podemos ver en la imagen, tenemos una imagen espiroidea. O sea que rodea el trazo de fractura, rodea el hueso en su eje longitudinal. Bien, dentro de otra clasificación tenemos la clasificación anatomopatológica. Estas se clasifican atendiendo tres aspectos. Se puede hablar de lo que es el número y orientación de los fragmentos producidos, la existencia o no de desplazamientos de los mismos, asimismo la existencia o no de afectación de tejidos blandos. Bien, según el número de fragmentos, vamos a decir que estas se van a dividir en fracturas completas, fracturas superiósticas y fracturas incompletas. Bien, la primera se considera que en sí existen o no realmente fragmentos. Eso es lo primero que tenemos que considerar al momento de tenerla al paciente. Bien, la incompleta, como ya sabemos, va a afectar solamente parte de la estructura ósea, no va a atravesar por completo las dos corticales. En el caso de la superióstica, en estas fracturas, pues sí vamos a tener dos fragmentos, pero van a estar unidos por un periósteo íntegro, por un pequeño periósteo.
Y en el caso de las completas, pues sí vamos a tener dos fragmentos completamente separados. Bien, las completas se clasifican según tres aspectos, lo que es el número de fragmentos, la localización del hueso y la dirección de la línea o fractura. Según el número de desplazamientos o el número de fragmentos en el eje longitudinal, vamos a tener, se puede presentar lo que es el acortamiento, el alargamiento, una penetración o engranamiento y la rotación. Hablamos de acortamiento cuando se disminuye la longitud del hueso por haberse aproximado un fragmento con el otro, aprovechando el desplazamiento lateral. Es importante esa parte de desplazamiento lateral para no confundirlo con la que es la penetración, porque en ambos se produce un acortamiento como tal del miembro o de la estructura ósea afectada. Entonces, esta se caracteriza porque tienen desplazamientos. Si bien es cierto, se da un acortamiento, pero este acortamiento es completo. Los dos fragmentos no están en el mismo eje longitudinal, sino que está uno a la par del otro. A diferencia de la penetración, que en este sí comparten el mismo eje longitudinal y se produce un engranamiento, como lo menciona el otro nombre. O sea que están prácticamente comprimidos los dos fragmentos. En el caso del alargamiento, pues los dos fragmentos se han distanciado, aumentando así la longitud global de la pieza ósea. Y en el caso de la rotación, uno o ambos fragmentos van a experimentar un giro. Bien, según el desplazamiento, también podemos tener desplazamiento de los fragmentos en un eje transversal. Aquí vamos a hablar de traslación y angulación. Acá tenemos la traslación, tenemos una radiografía que nos muestra dos fragmentos. Los dos fragmentos están desplazados, generando un acortamiento. Igual en esta otra figura tenemos, en esta otra imagen tenemos un desplazamiento de los dos fragmentos que también conllevan a un acortamiento de la estructura ósea como tal. Y en el caso de la angulación, pues cuando hablemos de angulación se va a detallar, se va a hablar, se va a caracterizar el tercio, la porción o el fragmento distal. O sea, en este caso estaríamos hablando de la angulación que se produce a este nivel. Y se debe de tomar una medida del ángulo que está generando el fragmento distal. Bien, también se puede hablar de clasificación en base a estabilidad. Vamos a decir que las fracturas van a ser estables o inestables. Estable es aquella que se produce que no van a tender a desplazarse una vez que se logre la reducción de la fractura. O sea, aquella fractura que la reducimos y el riesgo de que se desplaza es mínimo. Y las fracturas inestables son aquellas que se reducen y que por lo regular, en base a estadísticas, siempre existe una amplia posibilidad de que se pueda desplazar. En relación a las complicaciones de las fracturas, pues vamos a hablar de lo que son las fracturas abiertas o expuestas. Hablamos de fracturas abiertas o expuestas en el caso de aquellos que el fragmento óseo sobresale de la piel. Generalmente estas son parte de las complicaciones porque van a tener además una alteración de tejidos blandos, puede tener afectación de vasos y más importante aún, esta fractura expuesta condiciona la posibilidad de que pueda producirse una infección, generando una osteomielitis, una sepsis, una complicación como tal del paciente. Las otras fracturas, en las cuales vamos a hablar de compromiso de complicación, serían las que tienen compromiso articular. Pues la recuperación de esta generalmente va a necesitar de una intervención quirúrgica. Lo mismo sucede con las fracturas subcondrales, las luxaciones o las subluxaciones. Bien, hablando de compromiso articular, pues a nivel de las fracturas fisiarias, se conoce lo que es la clasificación de Salter-Harris. Estas fracturas por lo regular afectan a niños.
Hablamos de 5 niveles. La tipo 1, en la cual vamos a tener un trazo lineal. Esta se mantiene dentro de la línea fisiaria. La tipo 2, en la cual se da la fractura, tiene un trazo que se mantiene dentro de la línea, pero además de esto, se desplaza hacia una parte inferior, afectando la parte inferior del disco de crecimiento. Por otro lado, en la clasificación 3, en el grado número 3, vamos a hablar de una fractura que siempre inicia en la parte del disco de crecimiento, pero se prolonga hacia una parte superior. En el caso de la 4, vamos a tener, el grado 4 es aquel que afecta tanto la epífisis como la metáfisis. Vamos a tener afectación del disco de crecimiento, de la epífisis y de la metáfisis. Y por último, la grado 5, esta se da por la convergencia de fuerzas, como podemos ver aquí en la imagen, generando un aplastamiento del disco de crecimiento. Por lo regular, las más importantes en esta clasificación serían la 3, la 4 y la 5. La 3 y la 4 porque tienen compromiso articular, y la 5 porque, bueno, y la 5 se incluye porque las 3 como tal van a generar un acortamiento del miembro afectado. Bien, acá podemos ver, según es el trazo, como es la clasificación, vamos a tener el trazo transversal. Esta sería una fractura tipo transversa. Acá tenemos una longitudinal o lineal que sigue el eje longitudinal del hueso. El trazo oblicuo, con desplazamiento, una fractura espiral que sigue el contorno del hueso. Esta sería una entallo verde, en la cual se ve afectada solamente una parte, una cortical del hueso. No es una fractura completa, sino al contrario, una fractura incompleta. Y acá tendríamos una conminuta, que tiene fragmentos, múltiples fragmentos pequeños. Bien, en esta imagen se muestra una representación en base a estadística. Se hizo un estudio en el Hospital General de León durante un año de cuáles eran la estadística que afectaba a fracturas que presentaron necesidad de cirugía dentro de este hospital, dando como resultado que la mayor afectación era a nivel de fémur y a nivel de húmero. Perdón, a nivel de fémur y a nivel de radio y de cúbito, con un porcentaje de 24.4% para radio y cúbito, y de fémur de un 24.5%. Bien, entonces al hablar de fracturas, se presenta lo que se conoce como la regla de los dos. Es importante al momento de realizar la evaluación poder tomar dos proyecciones para poder tener una mejor caracterización y seguir el trazo como tal de la fractura, que podría ser una proyección anteroposterior y una proyección lateral, y en algunos casos una proyección anteroposterior y oblicua. También es importante tomar las dos articulaciones proximales, en el caso de los huesos largos sobre todo, para ver que no hay alguna afectación, ya que el manejo como tal va a cambiar si tenemos afectación articular. Otra de las recomendaciones es tomar los dos miembros. En el caso de afectación de los miembros, se recomienda que se hagan tanto proyecciones del miembro afectado como del miembro no afectado, para poder tener una mejor comparación del daño ocurrido, no solamente a nivel óseo, sino también a nivel de tejido blando, especialmente para la valoración de los tejidos blandos. Y se recomienda también dos exploraciones sucesivas, o sea, esto siguiendo una línea de evolución de la enfermedad. Tomamos una al inicio y se puede tomar una sucesiva para ver cómo ha evolucionado el paciente. Y acá tenemos un protocolo conforme al
al hueso afectado, vamos a decir que si se trata de hombro, vamos a tomar proyecciones anteroposteriores y laterales. Si hablamos de codo, AP y lateral, muñeca, AP y lateral. Para mano, vamos a utilizar AP, anteroposterior y oblicua. Para dedos igual, AP y lateral. Si hablamos de columna cervical, anteroposterior y lateral. Si hablamos de columna dorsal, igual, anteroposterior, lateral. Si hablamos de costillas, aquí podemos hacer una variación. Podría ser anteroposterior y oblicua. Columna lumbar, anteroposterior y lateral. Para pelvis, igual, anteroposterior y lateral. En el caso de cadera, se puede hacer una oblicua también. Para rodilla, anteroposterior y lateral. Para tobillo, anteroposterior, lateral. Y para los pies, al igual que con las manos, anteroposterior y oblicua. Bien, al momento de hacer la evaluación, pues debemos de tomar en consideración el mecanismo del trauma, ya que esto nos va a dar una idea de cuál podría ser el trazo de la fractura. Además de esto, se debe tomar en cuenta la edad del paciente. Generalmente, aquellos infantes, los pacientes de menor edad, van a tener afectación a nivel del cartílago de crecimiento, generando fracturas que caben dentro de la clasificación de Salter-Harry. También debemos de valorar, en el caso de que se trate de un adolescente o de personas jóvenes como tal, la afectación de las uniones de los huesos con los tendones, generalmente por rupturas, ya que van a estar asociadas a esfuerzo físico, a actividades físicas. Y en el caso de los adultos mayores, pues tenemos que tomar en cuenta la edad, ya que estos van a estar asociados más que todo a problemas de osteoporosis o enfermedades crónicas. Bien, también se debe tomar en cuenta el estado clínico del paciente para poder valorar si estamos hablando de una fractura habitual, si estamos hablando de una fractura por fatiga o una fractura por insuficiencia o patológica. Además de esto, al momento de solicitar la placa, pues es importante incluir en la exploración la totalidad del hueso y no únicamente la zona donde se refiere el dolor o donde vemos los cambios inflamatorios. Bien, dentro de la descripción vamos a tomar en cuenta el tipo de fractura, o sea, si tenemos una fractura completa o una fractura incompleta, y cada una de sus divisiones, la localización, si tiene afectación diafisiaria, epifisiaria, metafisiaria, la relación de los segmentos, así como también las posibles complicaciones, que tengamos daños de tejidos blandos, si se trata de una fractura expuesta o de una fractura cerrada, abierta o cerrada. La ubicación de la fractura, vamos a tomar en cuenta al momento de hacer la descripción, la región anatómica, el hueso comprometido como tal, la parte del hueso, epífisis, metáfisis, diáfisis o si se trata de una apófisis. Se puede tomar también, mencionar en algunos casos la parte específica de ciertos huesos, como por ejemplo el cuello del fémur, que se va a poder hacer énfasis más estrictamente de cuál es la zona afectada. Bien, acá tenemos una fractura tibial del eje medio, tenemos una fractura del tercio medio de la tibia, en este caso tendríamos una fractura completa, está atravesando las dos corticales, y además de esto hablamos de una fractura desplazada. Como podemos ver, tenemos las dos imágenes, una frontal y una lateral, para poder tener una mejor caracterización. Acá hablamos de una fractura en tallo verde, por tanto tenemos una fractura de tipo incompleta. Como se muestra acá, tenemos solamente afectación de una cortical a nivel del tercio medio del radio. Y se puede ver un poquito de deformación e incluso la angulación del mismo. Bien, acá tenemos una rayos X lateral de la pierna que nos muestra una fractura transversal en la diáfisis de la tibia y además de esto un desplazamiento. Esto es una fractura completa, una rayos X lateral del codo
con una fractura conminuta a nivel del olecranon, del cúbito. De igual forma, hablamos de, si hablamos de una fractura conminuta, pues estamos hablando de una fractura completa. Una rayos X de muñeca lateral, que nos muestra una fractura incompleta. Esta también sería una fractura en tallo verde, pues tiene afectación solamente de una cortical. En este caso tenemos una fractura completa de la porción proximal a nivel de cúbito. También tiene afectación, igual que en el caso anterior, del olecranon. Bien, esta es la bibliografía revisada. No sé si tienen alguna pregunta. Buenos días, Tore. Buena clase, la verdad que es un tema bien complicado, bien difícil, no es fácil abordarlo y no es algo en lo que la mayoría de nosotros tengamos bastante experiencia. De hecho, hay una especialidad solo para el área. Sin embargo, sí, es cierto que debemos de conocer los diferentes tipos de fractura y qué es lo que nosotros debemos de reportar e informar cuando pues se nos pidan este tipo de estudios, todo en bienestar del paciente. No sé si hay algún comentario por parte de los R1. Está Sara. Hola, buenos días. Solo tenía una consulta, doctor Betancourt. ¿Qué tan frecuente es que el servicio de ortopedia solicite que nosotros interpretemos una radiografía en caso de fractura? El servicio de ortopedia generalmente, de hecho ellos manejan mejor que nosotros las diferentes clasificaciones y es que ellos también le dan el respectivo tratamiento al paciente. Sin embargo, donde sí ocupan bastante ayuda es en solicitud de estudios de tomografía, porque eso les permite hacer una planeación, qué es lo que van a ir a realizar durante un procedimiento quirúrgico. Sobre todo saber si compromete la articulación. Entonces ellos sí mandan a hacer estudios de tomografía con reconstrucciones para saber el compromiso óseo y también para descartar si hay compromiso vascular en algunas regiones en particular. Entonces, pero interpretación de radiografías, que la verdad que sí deberíamos de realizar, interpretación de radiografías no es de forma rutinaria que se realiza. Únicamente tenemos la oportunidad de entrar en contacto con ellos cuando solicitan estudios de tomografía para planeación quirúrgica, cuando está comprometiendo una articulación o también para descartar lesión vascular. Por parte de los R2, ¿algún comentario? ¿Está Orlando? Doctor, permiso, es que la doctora Ortiz quiere dar un comentario al respecto. Hola, doctor. Ok. Muy bien, está abierto el... Buenos días. En realidad, en los hospitales públicos nosotros no interpretamos las radiografías de los ortopedas, pero en el ejercicio privado sí tenemos que interpretar todas esas radiografías. Acuérdense que en el ejercicio privado hay un componente que no se toma en cuenta en los hospitales públicos y es las aseguradoras, porque los ortopedas no pueden operar si no hay un informe radiológico. Entonces, aunque en un hospital público ustedes no o nosotros no estemos interpretando las radiografías de huesos, solo las tomografías, en las clínicas privadas o en los centros diagnósticos privados sí, porque un ortopeda no puede operar a un paciente si no tiene el diagnóstico radiológico. Entonces, en este sentido, hace importante que ustedes puedan entrenarse en radiografías musculoesqueléticas, óseas especialmente, tumores, fracturas, porque al salir ustedes a ejercer
tienen que interpretar esas radiografías. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Alguien más tiene comentarios? Hola, buenos días. Buenos días, doctor. Gracias, doctor, por la clase. Pues, en lo personal, no he tenido la oportunidad de hacer muchos reportes para los ortopedas por fracturas. Realmente, como dice el doctor, ellos casi siempre, bueno, solo piden los estudios y a veces ni siquiera solicitan el reporte. Pero, bueno, como ya sabemos nosotros que casi siempre en las guardias, gran parte de los pacientes que llegan, bueno, la mayoría de los pacientes que llegan es por trauma. Entonces, a veces las fracturas no son tan evidentes. Por ejemplo, cuando son fracturas en la cara, que son fracturas de órbitas, de huesos que son muy pequeñitos, se nos pueden escapar. O incluso fracturas en la columna cervical, en la columna torácica. Bueno, un ejemplo que el otro día estaba evaluando un estudio de una tomografía con la doctora Wu, y era una tomografía cerebral por un TEC, y yo no pude ver que tenía una luxación y una fractura en la columna cervical, porque a veces se nos escapa eso. Entonces solo nos enfocamos en las partes blandas, a veces no le damos tanta importancia al hueso porque solo vemos lo más evidente al inicio. Entonces sí es importante que nos detengamos, ¿verdad? Que en el contexto del paciente evaluemos. También pueden haber fracturas no por un trauma, pueden haber fracturas patológicas. Tenemos que describir bien las lesiones, los trazos de las fracturas, el compromiso de las partes blandas, la mineralización del hueso, cómo está, todo eso es importante que lo pongamos en el informe. Y bueno, como dijo el doctor también, a veces nos piden los estudios para hacer planeación quirúrgica. Entonces es importante que conozcamos las clasificaciones, por lo menos las más frecuentes que utilizamos, ¿verdad? Por ejemplo, las fracturas de la clasificación de Lefford, otras, las fracturas de tibia, que son bien frecuentes cuando hay una avulsión, etcétera. Todo eso es importante que lo conozcamos y que sepamos describir esas lesiones y la fractura, ¿verdad? Todo eso al momento de reportar. Entonces, eso es lo que quería agregar. Miren, aquí tienen un esquema de cómo evaluar o los criterios para determinar una fractura. Es una clasificación que va según la etiología, según el mecanismo de producción, según el grado de exposición, según el patrón de interrupción o según su estabilidad. Según su etiología, como usted lo presentó, se va a determinar en fracturas habituales, fracturas por insuficiencia patológicas, fracturas por fatiga o estrés. Las habituales son los traumas que nosotros podemos considerar que pueden ocurrir en cualquier persona. Esto es importante de determinar si es una fractura habitual, sobre todo cuando estamos hablando de fracturas en niños. Las fracturas en niños son habituales en antebrazo, en muñeca, en hombro, en tibia y peroné. No son habituales en fémur, en cadera, en costillas, en cráneo. Cuando ya miramos fracturas a esos niveles, ya no son habituales, se consideran fracturas postraumáticas. Aquí hay que entrar dentro del territorio del maltrato. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vemos este tipo de lesiones. Por insuficiencia patológica son aquellas que se dan espontáneamente con un trauma leve, que pueden estar asociadas a osteoporosis, como usted lo dijo, o por una lesión metastásica. Por fatiga o estrés es cuando encontramos lesiones por movimientos repetitivos, en los cuales no hay suficiente tiempo para la reparación tendinosa o muscular, y estas provocan avulsiones. ¿Cuáles pueden ser estas? Bueno, la famosa espolón calcáneo es una de este tipo de lesiones. La inflamación o la condritis de la inserción tendinosa del tendón de Aquiles, que ocurre por usar zapato
que roce continuamente con eso y provoca lo que dicen callo, pero en realidad es una alteración a nivel de la inserción. Es un tipo de fractura por fatiga o estrés. Entonces hay que clasificarlas. Según su mecanismo de producción, directo es cuando vengo yo y le pego directamente al hueso, con un tubo, con un palo, con lo que sea. Indirecto son aquellos que se presentan como un mecanismo en un movimiento a altas velocidades. Por ejemplo, por tracción, alguien va corriendo y lo detengo de la mano. Al detenerlo de la mano, el paciente desacelera. Esa desaceleración provoca una tracción de la articulación y puede, dependiendo de la persona, generar una fractura. Por compresión. Compresión es que yo vengo y agarro con fuerza suficiente y comprimo un hueso y lo puedo fragmentar. Por flexión. También los mecanismos de esto ocurren más frecuente en los niños, cuando los traccionamos y flexionamos un miembro. Por cizallamiento es por movimiento brusco, repetitivo y continuo. Eso ocurre en los accidentes de automóvil. Por torsión, un ejemplo de torsión, voy corriendo a pegarle una pelota, no estoy en grama, sino que estoy en un terreno de tierra. Resulta que la pelota, debajo de ella hay un hoyo. Cuando le pego a la pelota, mi pie pega en el hoyo, pero como voy a alta velocidad, roto, y eso provoca una torsión. Me va a generar una fractura en espiral o espicular, que es otra fractura complicada. Según el grado de exposición, abierta o cerrada. Aquí es importantísimo determinar, sobre todo si tenemos una fractura abierta o cerrada, porque cambia la conducta del paciente. Aquí en estos pacientes hay que agregar antibióticos, porque si no se agrega, entonces van a haber una serie de complicaciones posteriores. Según el patrón de interrupción, si es completa o incompleta, estos términos de incompletos se utilizan más en pacientes pediátricos, porque en el paciente adulto rara vez va a ser incompleto. Entonces ahí es donde entran las famosas fracturas de los niños, ¿no? En donde están las que usted habló, la fractura de torus, la fractura de tallo verde, la fractura del cartílago crecimiento y la fractura suprametafisiaria. Todas esas son fracturas especiales que se manejan de acuerdo a criterios clínicos e imagenológicos. Y por último, si las fracturas son estables e inestables. ¿Cuáles son las fracturas estables? La fractura transversa y la fractura oblicua. Con las fracturas inestables, la fractura en espiral y la fractura conminuta. Que cuando hablamos al término de conminuto, son fracturas o fragmentos extremadamente pequeños. Estamos hablando entre menores de 1 centímetro. Cuando hablamos de fractura multifragmentaria, cuando estamos hablando de fragmentos grandes, pero que son múltiples. Entonces, todos esos criterios tenemos que enfocarlos en el momento de describir una fractura. Ahí entran un montón de términos, fracturas con cabalgamiento. Cabalgamiento es que está montado un hueso sobre el otro. Usted habló de las angulaciones, creo, en una parte. Cuando hablamos de angulaciones es importante medir las angulaciones. No lo hacemos nosotros, lo hacemos los ortopedas, pero si no hubiera y es médico legal, tenemos la obligación de hacerlo y determinar las angulaciones. ¿Por qué? Sobre todo en los casos de manejo de pacientes que son tratados y no quedan, vamos a utilizar el término bien. Esas radiografías normalmente las envían a medicina legal y normalmente es un ortopeda que tiene que valorar, perdón, es un radiólogo que tiene que valorar eso. Entonces, lo importante es lo siguiente. Toda fractura con una angulación mayor de 5 grados en un adulto debe ser quirúrgica. Toda fractura con una angulación mayor de 15 grados en un niño debe ser quirúrgica. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama la remodelación. Entonces, en un adulto, una angulación de 5 grados, menor de 5 grados, se remodela fácilmente.
En un niño, una angulación menor de 15 grados, o sea, 14, 13 grados, se remodela fácilmente. Ángulos mayores de esos ya no son remodelables, por lo tanto debe ser quirúrgica. Entonces, más o menos le doy un esquema de cómo poder valorar los trazos de fractura. Pero sí es importante tener todo el contexto clínico en el momento de diagnosticarlo. Como dijo la doctora Glenda, aquí, lamentablemente en el seguro, no lo hacemos, pero necesitaríamos, le voy a decir, un radiólogo aparte solo para estar informando ortopedia por la gran cantidad de estudios que se hacen. Además, tendríamos que ponernos de acuerdo en los criterios, porque hay varios criterios, no solo en manejo, sino que en la forma de descripción de las fracturas de estas lesiones, y los criterios no son tanto nuestros, son tanto los mismos de los ortopedas. Por ejemplo, un ejemplo clásico que les puedo dar, la fractura en tallo verde. Hay especialistas que consideran que solo hay que enyesar al paciente, ya estuvo, pero otros consideran que hay que fracturar a la cortical íntegra para convertirla en una completa y después enyesar. Entonces son criterios que varían de acuerdo a ortopeda a ortopeda. Nosotros no lo podemos dar patrones generales. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario. ¿Hay algún comentario por parte de los R3? Hola, buenos días. Habla Henry. Bueno, parte del incluir el tema dentro del temario de este mes era familiarizarnos con este tópico, ya que solemos no tocarlo durante los temarios usuales de los años previos, que noté eso. Entonces, no, le agradezco también a Dore por la clase y al doctor por la aclaración en cuanto a algunos términos, porque es bueno familiarizarnos con este tipo de tópicos, ya que cuando tienen dudas los demás médicos vienen a consultarnos a nosotros para que cuando sea este tipo de consultas no tengamos este tipo de dudas y ya sepamos las características. Siempre es importante que en todas las áreas donde puedan ocurrir fracturas hay varias clasificaciones, ¿verdad? Y no es posible conocerlas todas, pero sí cuando lleguen los de ortopedia a pedirnos una solicitud por tomografía para planeación de una cirugía por una fractura, yo siempre les solicito la rayos X para yo ver la radiografía y luego ver la tomografía. Y si ellos mencionan alguna clasificación, voy y la leo para aprendizaje propio. Gracias, doctor y Dore, por la clase. Muchas gracias, Henry. Bueno, pues creo que un comentario es respecto a los estudios que solicitan por trauma. Cuando solicitan estudios por trauma, estos estudios tóraco-abdominales por atropellamiento, tenemos que ser bien cuidadosos al momento de analizar la parte ósea, que en mi caso pues es la última que yo valoro. Pero debe de ser bastante cuidadosa, no debemos de dejarla pasar así como que por alto. Tenemos que hacer un análisis de estructura por estructura de cada arco costal. Cada arco costal debe de ser valorado cada cuerpo vertebral en plano axial y también en plano sagital debe de ser valorado para ver si hay un desplazamiento. Entonces, en los estudios de tomografía que nos permiten y tienen la ventaja de que nosotros podemos hacer reconstrucciones, no se debe de pasar por alto ningún tipo de fractura. Se tienen que analizar las apófisis transversas de los cuerpos vertebrales, las apófisis espinosas, se tiene que hacer una valoración de todas las estructuras, también de la pelvis, de la articulación sacroilíaca. El sacro se tiene que valorar para ver si tiene sutiles trazos de fractura, el fémur, la articulación coxofemoral, los huesos que conforman la pelvis. Cada estructura ósea debe de ser valorada, porque generalmente estos pacientes ingresan por la parte de cirugía y le solicitan el estudio de tomografía, y estos trazos de fractura, como ya bien lo mencionó Dore, no siempre van a ser visualizados en radiografías. Entonces, pueden ser observados en
tomografía. Entonces es deber nuestro hacer una valoración exhaustiva con detenimiento de la estructura ósea para saber si hay algún tipo de compromiso óseo. No solamente que, por ejemplo, este ejemplo que dio Orlando de una tomografía cerebral simple. Entonces nosotros tenemos el deber de hacer una valoración de la estructura ósea, tanto de la calota, de la base del cráneo, y lo que nosotros podamos valorar de la estructura ósea, que en este caso era una afectación cervical que era bien sutil y que podía pasar incluso inadvertida. Entonces, a todos estos pacientes con trauma deben de hacerle un análisis exhaustivo. Y pues nada, felicidades Doré y excelente tema. Es un tema que hay que conocerlo definitivamente porque en el día a día, ¿qué día no se piden estudios por trauma? Muchas gracias. Bueno, felicidades. Es un tema complicado, extremadamente extenso. Necesitaríamos muchas clases para hablar de ello. No es fácil exponerlo, pero felicidades. Si no hay más preguntas, entonces concluimos con la clase del día de hoy.